Bendiciones. Soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo, como siempre, a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudio, Consultoría y Consejería Bíblica. Y en el día de hoy vamos a referirnos o vamos a meditar un poco acerca de algunos aspectos teológicos que pueden, a lo largo de la historia de la iglesia, sí han producido debates, han producido algunas discordias, que si esto es de esta forma, que es de otra, y que realmente la Biblia no lo dice así, lo que plantea es a otro. Entonces, bien, vamos a introducirnos en ello, pero bueno, primero vamos a decir la fecha. Hoy es 23 de enero, viernes de 2026, y por mi reloj son las 10:14 de la mañana, bendito día de Dios. Vamos a abrir la lectura de la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Nahum. Nahum, vamos al capítulo 1 de Nahum y vamos al capítulo 1, versículo 3, donde dice Nahum lo siguiente. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y escuchen esto, dice, y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Gloria a Dios por esta palabra. Bueno, vamos a hablar de la ira de Dios, vamos a hablar del infierno y vamos a hablar del castigo eterno. Ira de Dios, el infierno y el castigo eterno, tres aspectos de la teología, bastante debatidos siempre. Esperemos que esta meditación nos ayude a fortalecer nuestra fe, a comprender un poco más la palabra de Dios y a vivir un poco más para Él, más cercanos a Él. Eh, la ira de Dios. Bien, la ira de Dios no es como la ira humana. La ira de Dios se produce o se revela como respuesta a la desobediencia del hombre, como respuesta a, a la impiedad de la humanidad que no reconoció a aquel Salvador que vino a los, a los suyos, y los suyos no le reconocieron, como dice en el capítulo de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Pero dice Romanos 1:8 que la ira de Dios se revela contra la impiedad, se revela contra la injusticia desde el cielo. Entonces, eh, hay hombres que pervierten la verdad con la injusticia que hacen, sabiendo que están haciendo injusticia, y persisten en pervertir la verdad, en corromperla. La ira de Dios se revela contra esto. Y la ira de Dios, por supuesto, responde a ese rechazo, a ese desprecio que se le ha hecho al Hijo de Dios, que fue el mayor sacrificio que hizo el Señor para volver a conciliar a la humanidad consigo mismo. Fue el paso que Dios dio. Por eso nosotros no nos consideramos religión. La fe cristiana no es religión, sino relación. Fue Dios quien dio el primer paso para volver a relacionarse con su creación. Fue Dios, dando a su propio Hijo en una cruz, muriendo allí, sustituyendo al pecador, sustituyéndonos a cada uno de nosotros, que por nuestros pecados éramos quienes merecíamos estar en esa cruz muriendo. No hay nada más que ofrendar, ni ningún otro animal que sacrificar. Dios, en el sacrificio de su unigénito, nos sustituyó a cada nosotros en la pena, en el martirio de la cruz. Cuando Dios ve la ira y el pecado en aquellos que creemos en ese sacrificio, ve que nuestra culpa ha sido pagada en él y nos conmina, nos exhorta a vivir una vida santa, lejos del pecado, apartado del pecado. Eso es santidad, apartado de lo pecaminoso, de lo que no es de Dios. Pero los hombres menospreciaron esto, no reconocieron al Hijo de Dios sufriendo. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 4, allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Claro que Dios ama su creación, pero aborrece el pecado. Entonces, Dios es amor, pero también es justo. Y Dios ha establecido que hay un día para que esa ira se manifieste y para que todo aquel que no ha creído en ese sacrificio y no se ha acogido a él, pague por su culpa. Porque Dios es amor, Primera de Juan 4:8, pero
dice también que es horrenda cosa caer en manos de Dios vivo. Y dice que Dios es fuego consumidor. Claro, ¿en quién él vació ese castigo? En su propio Hijo. Lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, y lo dice también en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, que es fuego consumidor. Entonces, esa es la ira de Dios. De ahí viene lo que conocemos como ira de Dios. Aquí viene el lugar del castigo. Se llama infierno. Infierno. Entre otras formas de pronunciarlo y de referirse a él, se le dice Gehenna en el Nuevo Testamento. Y vemos que es necesario entender, aunque es difícil hablar de un castigo en el infierno, el mismo Jesucristo, quien es la autoridad final y la revelación de la verdad, habló del infierno infinitas veces, muchas veces. Lo mencionó. Por ejemplo, Mateo 25:46, por citar un versículo, nos dice que van a ir unos hombres a la ira eterna, otros a la salvación. Va a haber una división. No van hijos de Dios al castigo. Hay quien dice, ¿por qué si Dios es amor, envía a sus hijos al infierno? No hay un solo hijo de Dios en el infierno. En el infierno están los que realmente por la fe han sido adoptados como hijos de Dios. Pero el que no ha tenido esa fe no tiene esa opción. Por tanto, ¿se dice que al infierno se va por bueno o por mal? No, no se va por bueno o por mal. Al infierno va todo aquel que no ha reconocido al Hijo de Dios sufriente, víctima en una cruz, el Cordero de Dios sacrificado, sacrificio supremo, en una cruz por su pecado. Quien no ha reconocido eso no ha sido adoptado como hijo. Ese está condenado, bajo condenación. Entonces, ese castigo eterno no está hecho para los hijos de Dios, sino para aquellos que no han reconocido ese, ese sacrificio del Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, nos dice que eh, sufrirán pena. Los que no reconocieron este sacrificio sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de su gloria. Cuando hablamos de vivir en el cielo eternamente, no estamos hablando del cielo. Sabemos que me van a decir en el cielo lo que hay nubes, ningún cosmonauta nada, ha visto nada en el cielo, no, no. Hay distintos niveles de ese cielo, niveles a los que el hombre no ha accedido todavía ni conoce cómo realmente es porque no ha estado allí. Dios le dio revelación de este cielo al apóstol Pablo, pero él dice que no puede explicar con palabras lo que vio allí. En los Corintios Pablo nos habla de eso. Ahora ahí es donde está el castigo eterno. Vimos la ira, vimos el infierno, vimos por qué existe un infierno, quién va al infierno, ahí está el castigo eterno. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Esto es grave y es muy serio y es muy triste morir sin Cristo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que yo de algo tan preciado como un hijo por alguien y luego si alguien diga, no lo conozco, no quiero saber de él, no me interesa, es falsedad, es mentira y ni me interesa por investigar, por saber cuánta verdad se dice de eso que yo he dado, de mi hijo que yo he ofrecido, como mi sacrificio supremo por ti que no lo merecías y que tú lo menosprecies o lo desprecies de tal manera, ¿en qué lugar de mi vida tengo que tenerte yo y por qué? ¿Porque eres bueno? Mi hijo también era bueno. Mi hijo también era bueno y murió por ti. Eso es poniéndonos en el lugar de Dios lo que Dios diría, lo que Dios pensara. Yo te he dado todo un tiempo para que tú recapacites. Yo te envié mi iglesia para que la escucharas, mi palabra para que la leyeras, para que entendieras. Ahora no digas que yo mando a mis hijos al infierno. Ahora no digas que yo soy injusto porque no te tengo en cuenta en mi reino. De eso se trata el castigo de Dios. De eso se trata la ira de Dios. De eso se trata el infierno. De eso se trata el castigo de la eternidad. Es grave y es muy serio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta reflexión nos conduce
concluir hablando de la ira de Dios, del infierno y del castigo eterno, a concluir que podemos entrar en una introspección profunda, llamarnos a análisis a nosotros mismos, a ver cómo está nuestra relación con Dios, hasta dónde hemos sido o somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra, que todo es para bien nuestro, entender que Dios es justo y es misericordioso, que por ello estamos aquí, no nos ha destruido, nos ha mantenido aquí hasta ese día de la ira en que ya no habrá más tiempo. Dice Nahum 1.3, el versículo que abre esta meditación, que no dará por inocente al culpable. Que esta meditación nos motive, nos exhorte a vivir más en santidad, a compartir más unos con otros en el amor y en la fe, que este conocimiento nos bendiga más y que con él podamos bendecir a otros, porque esta es la base, este es el fundamento de la fe cristiana. Y estos aspectos de la teología existen y debemos tenerlos en cuenta en la vida. No hablar más sin saber, Dios es injusto, Dios manda a sus hijos al infierno. No es así. Espero que con esta meditación nos sintamos conmovidos y exhortados y movidos a buscar más de Dios, a acercarnos más de Dios. Dios nos ama. Dios les bendiga. Yo les dejo la bendición pastoral de 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Amén.